A ver, cuando hablamos de hipertensión arterial, casi siempre pensamos en la hipertensión esencial, esa que no tiene una causa clara. Pero, ¿y si os digo que hay un grupo de pacientes nada despreciable en los que sí podemos encontrar un culpable? Pues de eso va el tema de hoy, de cómo cazar esa causa oculta que muchas veces se puede curar. Fijaos en las cifras. Sí, la hipertensión secundaria es solo entre un 5 y un 10% del total. Podría parecer poco, pero con la cantidad de gente que tiene hipertensión en el mundo, ese pequeño porcentaje son millones de personas. Millones de casos en los que podríamos, quizás, encontrar una solución definitiva. Entonces, la pregunta es clara. Si es una minoría, ¿por qué dedicarle tanto tiempo? ¿No sería mejor centrarnos en el 90%? Pues no, y la razón es, de verdad, una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. Porque es curable. Esa es la palabra clave. A diferencia de la hipertensión esencial, que es una carrera de fondo con tratamiento para toda la vida, aquí estamos hablando de que si encuentras la causa, a lo mejor la puedes eliminar. Y eso, para el paciente, no es un pequeño cambio, es que le cambia la vida por completo. Venga, para ordenar un poco las ideas, este va a ser nuestro recorrido. Primero, lo básico, cuándo se nos tiene que encender la bombilla. Después lo pondremos en práctica con un caso clínico. Luego nos metemos de lleno en las causas más potentes, las renales y las endocrinas, sin olvidarnos de los fármacos. Y para rematar, unas perlas finales para que no se nos olvide lo importante. Empezamos por el principio. ¿Cómo sabemos cuándo hay que ponerse el gorro de detective y empezar a buscar? Pues tenemos que estar muy atentos a unas cuantas señales de alarma, a lo que llamamos banderas rojas. La idea no es volvernos locos y buscarla en todo el mundo, sino en perfiles muy concretos. Pensemos en los extremos. Gente muy joven, con menos de 30 años, o justo lo contrario, pacientes que por más que les damos fármacos, 3 o más, la tensión no baja. También hay que estar alerta si la tensión se descontrola de repente, o si la analítica o la exploración nos dan pistas, como un potasio por los suelos sin motivo aparente, o al poner el fonendo en el abdomen, escuchar un soplo. Vale, para que todo esto no sea solo teoría, vamos a meternos en faena. Imaginemos una consulta cualquiera. Entra un paciente que encaja, pero a la perfección, en uno de esos perfiles de riesgo que acabamos de ver. Y aquí lo tenemos, un caso de libro. Un chico joven de 28 años con una tensión por las nubes, de 180-110. Y lo peor, ya está tomando 3 medicamentos distintos. En este preciso momento, en nuestra cabeza tiene que saltar una alarma gigante que diga secundaria, secundaria, secundaria. Ante este paciente, lo fácil sería pedir un montón de pruebas y a ver qué sale. Pero eso no es ser eficiente. Aquí es donde hay que ser un buen clínico, usar la historia, la exploración y una analítica básica para buscar pistas que nos guíen. ¿Qué es lo que vamos a buscar de forma dirigida? Y aquí es donde empieza la magia de la medicina interna. Cada hallazgo nos abre una puerta. ¿Que vemos el potasio bajo? Pues la primera sospecha tiene que ser un hiperaldosteronismo. ¿Que auscultamos un soplo en el abdomen? Pues a lo mejor hay una estenosis en las arterias renales. Y si nos cuenta que tiene crisis de dolor de cabeza, palpitaciones y sudoración, bueno, eso es casi patognomónico de un feocromocitoma. Pues vamos a tirar del hilo de una de las sospechas más lógicas en un paciente joven como el nuestro. Un problema en los riñones o en sus arterias. No olvidemos que el riñón es el gran director de orquesta de la presión arterial, así que vamos a empezar por ahí. Cuando el problema está en el riñón, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, las enfermedades que afectan al tejido renal en sí, al parénquima, y por otro, las que afectan a sus tuberías, a sus vasos. En este segundo grupo, el perfil del paciente nos lo dice casi todo. Si es un varón mayor, fumador, pensaremos en aterosclerosis, pero si es una mujer joven como nuestro paciente, hay que pensar en la displasia fibromuscular, esa que da la imagen tan típica en la arteriografía de collar de perlas. Pero a ver, ¿cómo es posible que un estrechamiento en una arteria del riñón ponga la tensión de todo el cuerpo por las nubes? La fisiopatología es una pasada. El riñón tiene una especie de sensor. Si le llega menos sangre porque la arteria está estrecha, el riñón interpreta que la presión de todo el cuerpo está baja. ¿Y qué hace? Pues pone en marcha a toda máquina el sistema renina-angiotensina-aldosterona, una auténtica bomba hormonal para subir la presión. El problema es que se pasa de frenada y crea un círculo vicioso brutal. Vale, dejamos el riñón por un momento y saltamos a otro de los grandes sistemas reguladores, el endocrino. Si la pista de nuestro paciente no fuera un soplo, sino, por ejemplo, ese potasio bajo del que hablábamos, nuestro radar cambiaría completamente de dirección y apuntaría directo a las hormonas. Y aquí la primera parada obligatoria es el hiperaldosteronismo primario. Se considera la causa más común de hipertensión de origen hormonal y, lo que es más importante, una de las más frecuentes que podemos llegar a curar.
El diagnóstico es bastante metódico, va por pasos. Primero, la sospecha, que ya la tenemos. Segundo, el cribado. Medimos aldosterona y renina. La clave es ver la aldosterona alta con la renina por los suelos, suprimida. Eso es una señal de autonomía. Tercero, lo confirmamos con test que intentan frenar esa producción y no lo consiguen. Y ya por último, una vez confirmado el diagnóstico, buscamos el adenoma con un TAC. Pasamos ahora al feocromocitoma, que es el gran actor de las causas secundarias. La clínica es de esas que se quedan grabadas, ¿eh? La famosa triada de cefalea pulsátil, palpitaciones y una sudoración exagerada durante las crisis de tensión. Es la manifestación pura y dura de una descarga masiva de catecolaminas. Si un paciente nos cuenta esto, la sospecha tiene que ser altísima. Y ojo, no nos olvidemos del cortisol. En el síndrome de Cushing, el cuerpo está inundado de esta hormona. Y el cortisol, entre otras muchas cosas, hace que el riñón retenga sodio y agua, y además hace que los vasos sanguíneos se contraigan con más fuerza. El resultado, hipertensión en más del 80% de los pacientes. Venga, y ahora vamos con una causa que de verdad a veces es la que tenemos delante de las narices y no la vemos. La hipertensión que provocamos nosotros mismos, o bueno, que provocan los fármacos. La lista es enorme y, ojo, está llena de cosas súper comunes. Desde el ibuprofeno que nos tomamos para un dolor de cabeza, hasta los descongestionantes para el catarro, los anticonceptivos, incluso el regaliz si se come en grandes cantidades. Por eso, revisar la medicación al detalle no es una opción, es una obligación. Bueno, y para cerrar, vamos a resumir todo esto en unas cuantas ideas clave, las perlas que nos tenemos que llevar para la guardia o para el examen, lo que de verdad no se nos puede olvidar. La primera perla es, probablemente, la regla de oro de todo este tema. Si nos encontramos con una persona joven hipertensa o con alguien que no se controla con 3 fármacos, lo primero no es pensar en añadir un cuarto. No, lo primero es pararse y preguntarse, ¿qué demonios puede haber aquí detrás? Vamos con la segunda perla, que es un chivatazo de laboratorio. En serio, nunca hay que infravalorar una hipopotasemia. Un potasio bajo, que no sabemos de dónde viene, que no es por un diurético, por ejemplo, es una bandera roja gigante que nos grita, piensa en la aldosterona, piensa en un hiperaldosteronismo. Y la tercera perla, la más simple de todas, pero que a veces se nos pasa. O sea, antes de lanzarnos a pedir TACs y pruebas hormonales carísimas, hay que hacer algo mucho más fácil y que da muchísimos resultados. Sentarse y revisar con lupa la lista de medicamentos del paciente. La solución puede estar ahí mismo. Y con esto nos quedamos. Al final, la hipertensión secundaria es un reto, sí, pero es de esos retos que merecen la pena porque encontrar la causa puede ser sinónimo de curar. Así que la próxima vez que tengamos delante un caso difícil, pensemos, ¿cuál es la pieza oculta de este puzzle?